¿Me dejas que empiece? ¿Puedo empezar ya a hacer el análisis de la pala, tío? ¿O todavía no? ¿Sí? Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a ver 3 tipos de globos distintos para que podáis controlar la situación de fondo de pista, con varios ejercicios para que lo practiquéis. Y además vamos a analizar la Vertex 03 Control de 2022. Dentro intro y comenzamos. Arrancamos con las características técnicas de la pala, que tiene forma redonda y en los marcos lleva el mismo protector que la Vertex 03 para poder añadirle peso. En este aspecto nuestra unidad pesa 372 gramos y se siente súper ligera. Al tener un balance medio-bajo, la pala se mueve muy bien y es un punto que destacamos de la misma. La superficie de la cara de la pala es de carbono XT12K con un acabado rugoso y lleva una goma multi-EVA de 2 densidades de dureza media, que unida a la carcasa de la cara de la pala, que es bastante rígida, le otorga a la pala un tacto medio tirando más a duro que a blando, y aquí se asemeja también bastante al tacto de su hermana, la Vertex 03. En cuanto a su punto dulce, es muy grande y eso hace que aunque vengáis de una pala con un punto dulce alto, no notéis que tocáis la bola mal, aunque impactéis con la parte alta. Y es algo a tener muy en cuenta para los jugadores que queráis cambiar la forma de la pala, ya que no necesitaréis tiempo para poder adaptaros bien a ella. Y si nos fijamos en el corazón, lleva la zona central del mismo sin material, con los canales para direccionar el aire, un sistema que le resta peso a la pala, pero en cuanto a estructura es un poco ancho, y su acabado rugoso hace que no sea muy cómodo de sostener cuando utilizamos la mano no dominante. Y por último, el puño de la pala mide 12,5 centímetros, es suficientemente largo y lleva la inserción de caucho en la zona central para reducir las vibraciones y el hexacore. Y en cuanto al cordón de la pala, sale de la zona lateral del puño con terminación acolchada para la muñeca. Y una vez vistas las características técnicas de la pala, pasamos a los ejercicios en los que veremos 3 tipos distintos de globos y a la prueba de la pala. Con el grupo de junior vamos a ver el globo defensivo, que es el globo que más vais a utilizar en fondo de pista cuando no tengáis la opción de plantear una bola ofensiva y queráis variar con una bola alta. Técnicamente las claves que debéis tener en cuenta son: el primero, realizar un armado corto y una finalización larga para poder controlar la bola. Vuestro armado no debe ser con la punta abajo, ya que si no el rival sabrá que vais a tirar un globo. Debéis intentar darle suficiente profundidad empujando la bola con las piernas. Debemos buscar que la bola bote entre la línea de saque y el cristal de fondo. En el primer ejercicio vamos a trabajar con el desplazamiento y anclaje para tirar el globo. Colocaremos a los jugadores tobilleras lastradas para incidir en los pasos de ajuste del globo después del cristal de fondo. Podemos variar la situación de salida de nuestros jugadores y el desplazamiento. El segundo globo que vamos a ver es el globo llovido o piñote. Es un globo muy alto que podemos utilizar para dificultar la bandeja de nuestro rival. Además, si nos interesa, podemos subir a bloquear la bola. Las claves técnicas que debemos tener en cuenta son: acompañar lo máximo posible la bola para darle altura. Siempre debemos buscar la altura máxima que nos permita el club, realizando una finalización muy pronunciada. El tren inferior juega un papel clave para podernos meter bien debajo de la bola y hacer efecto muelle tanto con el brazo como con el cuerpo. Tácticamente debemos tener mucho cuidado con la profundidad y dirección del globo. Al ser tan alto intentaremos no tirarlo al centro de pista, sino hacia las zonas laterales. En cuanto a la profundidad, buscaremos que bote en la línea de saque, para que el rival, si deja botar la bola, esta no genere rebote en cristal de fondo.
Podemos variar tanto la altura del cajón como el salto de nuestros jugadores para que lo hagan de forma estática o dinámica. En el tercer ejercicio colocaremos un cubo para que nuestros jugadores entrenen en la mecanización del globo defensivo y piñote. Buscaremos que nuestro globo vaya en cruzado y hacia la zona de cristal lateral. Jugando el globo con esta dirección limitaremos la ejecución de una bajada de pared cómoda de nuestros rivales. Por último, vamos a ver el globo cortado rápido. Es un globo ofensivo y con efecto que utilizaremos cuando el rival esté muy pegado a la red. Técnicamente es más complejo que los anteriores. Tendremos que ejecutarlo más rápido de mano y no acompañar en exceso la bola. Nuestra empuñadura debe ser abierta para poder darle efecto cortado a la bola pasando por debajo de ella. En cuanto a la altura del globo, lo tiraremos para que el rival no pueda tocarla, pero sin darle mucho vuelo, ya que si le pasamos el efecto hará que no llegue después del cristal. Para el cuarto ejercicio vamos a trabajar con el control del globo en paralelo. Los jugadores realizarán un carrusel alterno de subida a la red y globo con la misma bola. Y ahora sí, vamos con nuestras conclusiones finales de la pala. Lo primero que destacamos de ella es su acabado. Es una pala que se siente ligera, pero a la vez bien terminada, con detalles que llaman la atención, como el puño o el corazón de la pala, y da muy buenas sensaciones a la mano. También destacamos su tacto medio duro, algo que no nos esperábamos en una pala con formato redondo y de control. Es una pala que ayuda en red a jugar voleas con peso sin que la bola se descontrole. Y por último, también destacamos su punto dulce. Te permite tocar la bola casi siempre bien. Aunque toques la bola un poco descentrada, la pala tiene una respuesta bastante buena. Y como aspectos que mejoraríamos de ella, el primero es la salida de bola. No es progresiva y en bolas ofensivas por encima de la cabeza su balance no ayuda y tenemos que seguir acelerando el golpe una vez que hemos tocado la bola. Y el protector no nos acaba de convencer, ya que deja los cantos de la pala desprotegidos y hace que cuando llevamos unos cuantos partidos con ella acaben con saltos de pintura. Y pasamos a la puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 9. En volea y bandeja es una pala que aporta mucha seguridad y al tener un tacto duro te permite direccionar las bolas sin riesgo de que te levanten después del cristal. En red, bolas ofensivas, le damos un 8. Aquí, al tener un balance tan bajo, te penaliza tanto en remates como en víboras. En fondo de pista le damos un 9. La pala permite realizar cambios de velocidad y de dirección con mucha facilidad y se nota muy equilibrada en cualquier tipo de bola. En punto dulce le damos un 9,5. Es el aspecto que más nos ha gustado de ella. Es una pala con un punto dulce amplio y aunque tiene un balance bajo, en red no vais a notar que estáis tocando la bola descentrada. Y en salida de bola le damos un 8. A velocidades lentas la pala ayuda a empujar la bola, pero en los golpes de aceleración vais a tener que hacer más esfuerzo para conseguir que la bola salga acelerada. Y para cerrar, la Vertex 03 Control es indicada a jugadores de drive que busquen una pala que les aporte mucho control en su juego, con un gran punto dulce y que además quieran un tacto medio duro para que aunque la pala sea de control les ayude a volear firme. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Si os ha parecido interesante, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.